Bueno, qué bueno que siga con nosotros a esta hora de la mañana, 7:17 minutos. Durante todos estos días hemos tenido la posibilidad de dialogar con los ministros, con los responsables de distintas áreas del gobierno, diputados, actores en definitiva de la realidad política, social, económica del país, hablando de una manera propositiva, por supuesto, y haciendo un análisis muy exhaustivo de todo lo ocurrido a lo largo de este año 2013 y, por supuesto, hablando también de los escenarios que se pueden presentar en el próximo año, que está a semanas de comenzar. Uno de los temas centrales, y lo hemos tocado en casi todas las entrevistas, un común denominador de la preocupación de los guatemaltecos es el tema de la seguridad. ¿Cómo se encuentra hoy ese tema en el país? Hoy lo vamos a poner en este análisis 2013. Bueno, y para poder abordar ampliamente este tema, hoy nos acompaña el responsable justamente de encabezar el equipo que administra seguridad en el país, y es un gusto recibirlo en nuestro programa. Precisamente, muy buenos días, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aquí en nuestros estudios. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto, de verdad. Bienvenido. Muchas gracias y muy agradecido también por la oportunidad. Ministro, hay muchos temas de que hablar, lo comentamos fuera de cámara. La intención fundamental es llegar a la gente con el mensaje. Quizás dentro de todos los ministros del gabinete del presidente, siempre los ojos están puestos sobre usted porque es la principal preocupación de los guatemaltecos, el tema de la seguridad. ¿Esta posición lo intimida, lo condiciona a saber que todo pasa o se mide por la vara de los indicadores de seguridad dentro del país? No, de ninguna manera. Realmente nos preparamos para esto. Yo personalmente me preparé para asumir este desafío inmenso que es el tema de la seguridad, sobre todo porque el Ministerio de Gobernación no es solo seguridad. Seguridad es una de las tres dimensiones del ministerio. Yo soy responsable de la seguridad interior, que empieza desde las fronteras hacia adentro. Soy responsable del tema de gobernabilidad en el país, y ese es un tema sumamente delicado, sobre el cual hay que trabajar muchísimo. Y el tercero es el tema de justicia, en donde jugamos dos papeles: uno, apoyando al Ministerio Público en la investigación criminal, y dos, en la administración del sistema penitenciario. Así que son tres dimensiones. Como le decía, nos preparamos para esto. De todas maneras, en el camino venimos con un plan de 4 años, como lo hice ver en una de las primeras entrevistas con ustedes. Vamos midiendo cómo vamos avanzando en ello. Sin embargo, en el camino hay que hacer ajustes, hay que renunciar de repente a algunas cosas que pensamos que podíamos hacer, porque hay algunas limitaciones que nos lo impiden, pero lo importante es hacer ajustes muy rápidos y reenfocarse sobre lo que prioritariamente tiene más importancia. Hablando de esas limitaciones, en junio de este año usted reconocía en una entrevista que le hacían y hasta pedía perdón por haber dado ese plazo de 6 meses donde los indicadores iban a ser distintos. Recuerdo que en aquella oportunidad se evaluaba o se comparaba el primer semestre del año 2012 con el primer semestre de este año 2013. Habían más de 200 homicidios que se sumaban, por supuesto, en este periodo. Hoy, ¿cómo se siente cuando estamos concluyendo el año? En instantes vamos a ver, y lo invito, señor ministro, y a ustedes también a ver unos indicadores o unas estadísticas enviadas por el Grupo de Apoyo Mutuo. Las ponemos, por favor, en pantalla para que usted nos indique, porque el otro día la vicepresidenta decía que aunque comparten datos con Mario Polanco, de todas maneras había una cierta diferencia entre los datos que ellos manejan. Al final la cifra es una cifra y el dato es alto, pero en realidad, ¿qué podemos decir más allá de estos números, de estas estadísticas de violencia que se han registrado en este año 2013, ministro? Bueno, hay varias formas de ver el fenómeno criminal. La estadística es una forma de verlo, y en ello estamos proponiendo, este es un proyecto en el que estamos trabajando, para crear en Guatemala un observatorio de criminalidad y violencia, que nos permita unificar criterios de análisis. Porque yo le puedo decir a usted me dice, mire, fíjese que estas son las estadísticas del país. Sí, la pregunta es, ahí estamos castigando el país completo. Si lo analizamos a la luz de una regionalización, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, el 52% de la incidencia criminal se concentra más en el departamento de Guatemala, que el segundo departamento en violencia es Escuintla. Las preguntas a las que hay que responder es ¿por qué? ¿Cuáles son las situaciones que inciden en esto? Y vamos a ver, por ejemplo, que el tema de las armas ilegales en manos de los ciudadanos, en manos de cualquier persona en el país, es un factor crucial. Nosotros sabemos que si no sacamos las armas del escenario, no podemos cambiar de forma dramática lo que pensamos hacer, ¿sí? Y es reducir los índices, sobre todo de homicidios violentos y de lesiones en el país. Pero eso no solo es un problema nuestro, ¿verdad? Es un problema de qué podemos hacer
con la situación en sí. Por un lado está incautar armas, regularmente en flagrancia, en hechos que ocurren en puestos de control. Solo este año, por ejemplo, llevamos arriba de las 3.500 armas durante todo el año, armas ilegales, y la consignación de las personas. Pero aquí nos topamos con un problema, es la falta de certeza de castigo para quien infringe la ley. Eso le iba a preguntar, porque Sí. ¿cuántas de estas personas reciben una sentencia por Ahí estar está. portando estas armas? Nosotros, y estoy poniendo tan solo un ejemplo, ¿verdad? Y el tema entonces viene que nosotros hemos venido promoviendo todo este año, lo crucial que es tener certeza sobre el cumplimiento de la ley en ese sentido. Y promovimos que hubiera una reforma al Código Procesal Penal para que el delito de portación ilegal de armas de fuego no fuera susceptible del otorgamiento de una medida sustitutiva, ¿sí? Y bueno, se fue entre el paquete de reformas que pasaron en algunas leyes, con una novedad. Hubo una reforma, pero quedó para reincidentes, o sea, quedamos peor de como estábamos antes, ¿me comprende? Hay pequeñas situaciones como estas que no nos dan certeza para salir y poder ejecutar las cosas como corresponde. Pero volviendo al análisis, entonces nos vamos a dar cuenta, tenemos un observatorio que es el 24-0, que nos dice que todos los días en el 90-92% de municipios del país no hay homicidios violentos. ¿Dónde se concentra eso? Entonces hacemos un análisis y tenemos una categorización del país de cuáles son los municipios que están en una situación de riesgo crítico, de riesgo alto, cuáles están en riesgo medio y cuáles son de riesgo bajo. Y sobre la base de eso entonces sabemos dónde se concentran los hechos y dónde, con lo que nosotros encontramos, podemos enfocar nuestros mayores esfuerzos. Yo estoy absolutamente convencido que no podemos tener logros de impacto social si no tenemos logros de gestión institucional. Y el tema del número de policías, que vamos por él, vamos a cerrar este año ya como un hecho positivo, con 5.000 policías arriba de lo que tradicionalmente hemos tenido, 25.000. Vamos a cerrar con 30 el próximo miércoles. ¿Cantidad es calidad en este caso, ministro? Vigilando las dos cosas, porque tenemos una reforma muy profunda, ¿verdad? El tema aquí es, necesitamos el recurso humano, el talento humano, pero necesitamos también el equipo. Yo me encontré con un déficit de aproximadamente 4.000 pistolas, que es el arma individual. Los policías entregándose los turnos con todo y la pistola para poder llevar a cabo su trabajo cotidiano. Puedo aumentar el número de policías, pero si no tengo el equipo, si no tengo el armamento, no los puedo sacar a las calles, no puedo tener un nuevo despliegue. Vamos a cerrar este año, dentro de 8 días estamos graduando 1.500 policías con los que cerramos este año, y en junio del próximo año tendríamos la fuerza policial en 35.000, ya con su equipo, con su armamento, en un nuevo despliegue policial, concentrándonos en las áreas en donde hay mayor incidencia y sobre todo, algo que creo que es sumamente importante, es que venimos hablando de cambiar el paradigma de seguridad en el país, porque todos pensamos en la reacción, pero poco hablamos de la prevención, y la prevención es el 80% del esfuerzo en el tema de seguridad. Así que cuando nos enfocamos en eso, castigamos al país cuando damos unas cifras globales, y lo que hay que hacer es enfocarse en las áreas en donde tenemos mayor problema. Solo Guatemala y Escuintla tienen aproximadamente el 65%, casi el 68% de la incidencia criminal del país, y sobre ello tenemos que actuar, pero en las otras áreas tenemos que protegernos. El indicador de homicidios, de lesiones, varía entonces dependiendo de eso. El municipio de Guatemala, la capital de Guatemala, lleva una reducción entre el año pasado y esta de un 35% de los homicidios violentos y de la incidencia criminal. En el caso de los demás municipios tenemos un impacto en algunos de los 16 delitos que nosotros tenemos caracterizados, pero hay que enfocarse mucho más en estos temas porque es un tema de área geográfica, de población y de incidencia criminal, claro, para poder tener mejores. Usted habla de prevención y es un tema muy interesante cuando estamos hablando de mitigar los efectos hasta en un 80%, como usted decía, en relación a este tema. El tema del uso de armas ilegales y de la gran cantidad que proliferan en todo el país. ¿Cómo se controla entonces, cómo se previene cuando la situación cada vez es más compleja en este sentido? ¿Cómo llegar a esa etapa de prevención entonces? ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es mucha comunicación para poderle generar al ciudadano un sentido de responsabilidad sobre el tema de seguridad en el país. Pero la gente tiene miedo, ministro. Sí, el asunto es sacar a la gente del miedo y poder crearle mecanismos y medios para que vayamos en dos líneas muy importantes. Una es tener alertas tempranas. Yo me doy cuenta de que algo está ocurriendo y lo que tengo que hacer es
transmitir esa información. Esa información nos sirve a nosotros para anticiparnos a un hecho. Aquí en las colonias, en los barrios, en los municipios, en las cabeceras, en las aldeas, todo el mundo sabe quién es quién, ¿sí? Lo que pasa es que nos la callamos, ¿verdad? Porque creemos esto, mientras no me afecte a mí, pues no me importa. El tema es sacar al ciudadano del mutis y poderlo poner como un agente activo de un trabajo de prevención que va en alertas tempranas y va en denuncia ciudadana. Si nosotros logramos trasladar esa situación de responsabilidad y la asumimos como propia todos, vamos a generar lo más importante, que es información. ¿Usted cree que eso se puede lograr? Sí. Le digo como ejemplo, si tenemos una vicepresidenta que dice que hay alcaldes y que sabemos que están trabajando con el narcotráfico y ella no lo quiere denunciar y lo están demandando, ¿usted cree que un ciudadano va a denunciar a un vecino tomando en cuenta las represalias y las consecuencias que ya sabemos que existen, para tratar de ejemplificar y ponerlo en contexto? Sí, claro, mire, lo que ha habido es precisamente eso. Dentro de nuestras estadísticas está el aumento de la denuncia ciudadana sobre hechos. Y hay situaciones que son claras. Le voy a poner un ejemplo de los casos paradigmáticos que ha habido este año. El tema de Salcajá y la muerte de los policías. Cuando se anunció por los medios de comunicación lo que había ocurrido, fue increíble el número de mensajes que entraron por Twitter, por teléfono, diciendo: vimos unas camionetas en tal y tal lugar, me crucé con un grupo de gente. Esos son los indicios que nosotros no teníamos absolutamente nada en ese momento. Y a partir de las primeras informaciones que generaron ciudadanos que se dieron cuenta de qué había ocurrido en el área, tan solo por donde habían tomado las camionetas en las que viajaban los atacantes, empezamos a generar toda una línea de investigación. Es posible. El tema es precisamente motivar a las personas. El segundo caso fue, por ejemplo, la masacre de Nacahuil. Exacto. En la masacre de Nacahuil hubo gente que nos dijo específicamente por dónde podía ir el tema. Y hubo hasta una persona que llamó, una llamada anónima, y dijo: yo supe que hablaron de esto en algún momento, nos dio los indicios, y son dos casos paradigmáticos. Hemos aumentado el número de denuncias y estamos aumentando también las capacidades y el acceso que puede haber para que un ciudadano nos traslade información. Yo recibo en mi cuenta de Facebook o en el Twitter o en mi dirección electrónica información que luego trasladamos precisamente para ello. Yo creo que hace falta ese precisamente. Hablando de esos casos emblemáticos de que ocurren en Guatemala, la captura de Guayocano, por ejemplo, también tenemos la captura de Roberto Barrera. Estas capturas se efectuaron en México y yo creo que cuando ocurren esos casos, la percepción de los guatemaltecos es que las autoridades mexicanas, así es que fue más triunfo de las autoridades mexicanas que las guatemaltecas. Esa es la percepción. ¿Qué dice usted al respecto? No, yo creo que no debemos de ser tan malinchistas, ¿verdad? Y eso lo digo así con todo respeto. El tema es cómo tenemos una colaboración transfronteriza. ¿Cómo valoramos la colaboración? Hoy estamos en el mejor momento de la relación Guatemala-México. Pero esa es una relación permanente. Tenemos lo que se llama el grupo de alto nivel en seguridad. Hemos firmado un convenio. Estamos en contacto permanente desde la inteligencia criminal, pasando por migración, pasando por Policía Nacional, pasando por la Procuraduría General de la República, con el Ministerio Público de Guatemala. Es muy amplia la relación y lo que tenemos es todos los días una actualización de esos datos. Cuando ocurre un hecho, como en el caso del señor Eduardo Villatoro Cano, y se nos sale del área y nosotros sabemos por nuestra información, por nuestro manejo de inteligencia, que ya pasó del otro lado, lo que pedimos es la colaboración. E inmediatamente empieza el trabajo conjunto. No podemos ir a operar a México, ¿verdad? Pero es un tema en donde la autoridad mexicana nos respalda y nos apoya. Y de esa misma situación seguimos derivando muchos de los casos. Aquí nos ayudaron para la captura específica de 2 personas, de Eduardo Villatoro Cano y de su acompañante. El resto del grupo fue capturado en una operación en donde por 5 minutos no logramos la captura completa de toda la estructura, ¿verdad? Pero hay muchas situaciones que ya exhiben grandes capacidades de investigación criminal. En eso tenemos grandes resultados. Lo que nos hace falta es terminar de desarrollar